La razón real por la que tu baño se tapa siempre, y el remedio viejo y barato que olvidaste jalas la palanca, y el agua baja despacio, da vueltas, a veces tienes que jalar 2 veces, y tú piensas que tu baño ya está viejo, o que algo se atoró ahí adentro. Pero en la mayoría de los casos no hay ningún atasco. El problema está en unos huecos que ni siquiera sabes que existen. Y esta noche te voy a mostrar exactamente dónde están. Bienvenido a Laboratorio Fix Oculto. Aquí no repetimos lo que ya sabes, investigamos lo que las industrias prefieren que nunca averigües. Vamos a esto. Ahora mismo, en algún baño de tu casa, hay un problema que llevas años tratando de resolver a ciegas. El agua baja lenta, da una vuelta incompleta, y tú jalas la palanca otra vez como si eso fuera a arreglar algo. Pero antes de hablarte del arreglo, tengo que llevarte 250 años atrás, porque ahí está la clave que casi nadie conecta con su baño de hoy. En 1775, un relojero escocés llamado Alexander Cummings patentó algo que cambió la plomería para siempre. Un diseño donde el agua, al caer de golpe desde un tanque, generaba suficiente fuerza para arrastrar todo hacia abajo sin necesidad de ninguna máquina. No había motor, no había bomba, solo agua cayendo con fuerza. Ese principio, tan simple que suena casi tonto decirlo en voz alta, sigue siendo exactamente cómo funciona tu inodoro hoy, en pleno siglo XXI. Con el tiempo, los fabricantes perfeccionaron ese diseño original, añadiendo pequeños orificios alrededor del borde interior de la taza. Esos orificios reparten el agua en el momento exacto del flush, creando ese remolino que conocemos y esa fuerza final que empuja todo por el desagüe. Es un sistema hidráulico, nada más. Y como todo sistema hidráulico, depende de una sola cosa para funcionar bien, que el agua fluya sin obstrucciones por esos canales diminutos. Aquí está el problema que nadie te explicó nunca. Esos orificios son minúsculos, tienen menos de 1 centímetro de diámetro, y fueron diseñados en una época donde el agua doméstica no cargaba tantos minerales disueltos como hoy. El agua dura, la misma que te deja esa costra blanca en la tetera y en el grifo, entra por esos mismos canales cada vez que jalas la palanca. Y con cada flush deja un rastro microscópico de mineral pegado en las paredes de esos orificios. Un flush no hace nada. 1000 flushes tampoco se notan. Pero después de 3, 5, 10 años, ese rastro se acumula capa sobre capa hasta que el canal que antes tenía el ancho de un lápiz, ahora apenas deja pasar un hilo de agua. Nadie te lo dijo porque nadie necesitó decírtelo hasta que empezaste a notar que tu inodoro, el mismo que funcionó perfecto durante años, de repente ya no tiene la misma fuerza. Y aquí es donde casi todo el mundo comete el mismo error. Piensa que el inodoro está viejo, o que hay algo atorado ahí abajo, cuando en realidad el diseño de Cummings de 1775 sigue funcionando exactamente igual que el primer día. Lo único que cambió es que sus canales están medio cerrados por dentro. La pregunta que nadie se hace es la que realmente importa. Si el sistema es tan simple, solo agua cayendo, ¿qué es exactamente lo que hace que ese mineral se disuelva sin dañar la porcelana ni los sellos de hule? Eso es justo lo que vamos a desglosar ahora. Lo que pasa dentro de esos orificios no es magia de la abuela. Es una reacción química bien documentada. Y vale la pena entenderla, porque ahí está la diferencia entre un arreglo que funciona y uno que solo te hace sentir que hiciste algo. El vinagre es ácido acético diluido en agua, normalmente entre un 4% y un 7%. El mineral que tapa tus rim jets es carbonato de calcio, el mismo compuesto que forma las costras blancas en tu tetera. Cuando el ácido acético entra en contacto con el carbonato de calcio, ocurre una reacción de intercambio. El ácido rompe la estructura del mineral y lo convierte en acetato de calcio, agua y dióxido de carbono, ese mismo gas que ves burbujear cuando el vinagre empieza a trabajar sobre la costra. Un estudio publicado en la Russian Journal of Applied Chemistry en 2005 desarrolló una ecuación cinética para la disolución del carbonato de calcio en soluciones acuosas de ácido acético, con un ajuste a los datos experimentales de apenas 8.1% de margen de error.
Eso significa algo simple pero importante. El proceso no es aleatorio ni cuestión de suerte, es predecible. Entre más tiempo el vinagre está en contacto con el mineral y entre más tibia esté la solución, más rápido y completo es el resultado. Springer. El segundo dato viene de un campo que quizás no esperabas: la industria de tuberías industriales. Un estudio publicado en el Journal of Solid State Electrochemistry evaluó cómo las soluciones de ácido orgánico remueven las costras calcáreas que se forman en tuberías industriales y plantas desalinizadoras. Si un ácido orgánico débil como el acético puede disolver costra mineral acumulada en tuberías de acero bajo condiciones industriales, no hay ninguna razón química por la que no pueda hacer exactamente lo mismo en los canales angostos de tu inodoro, que están hechos del mismo tipo de mineral. Y aquí está la parte que le da tranquilidad a cualquiera que dude en meter vinagre en su tanque. El ácido acético es un ácido débil. Su constante de disociación es baja, lo que en términos simples quiere decir que reacciona lento y de forma controlada. No ataca la porcelana, no corroe el hule de tus sellos ni de tu flapper. Por eso es distinto a un ácido fuerte como el clorhídrico, que sí se usa en algunos limpiadores industriales agresivos y que sí puede dañar superficies delicadas con el tiempo. El vinagre hace el trabajo despacio, pero lo hace completo. Y lo hace sin destruir nada a su paso. Ahora, si la química es tan simple y tan barata, ¿por qué ningún limpiador de inodoro que compras en el supermercado está diseñado específicamente para atacar el mineral dentro de los rimjets? La respuesta no es ninguna conspiración, es solo economía. Los limpiadores comerciales para inodoro están formulados para atacar lo que tú puedes ver: manchas en la superficie de la porcelana, anillos de sarro visibles en la línea del agua, olores. Eso es lo que te hace comprar el producto de nuevo el mes siguiente. Un limpiador que se enfoca en disolver mineral dentro de canales que ni siquiera puedes ver y que además requiere que lo dejes reposar toda la noche, sin usar el baño, no encaja en el modelo de negocio de compra rápida y resultado inmediato que vende una botella cada 30 días. No es que las empresas te oculten el vinagre, es que no hay ningún incentivo financiero en enseñarte a usar algo que ya tienes en tu alacena, que cuesta menos de $1 y que no genera una sola venta repetida. El modelo de negocio simplemente no está diseñado para resolver el problema en la raíz. Está diseñado para que sigas comprando. Y esa misma lógica económica, la de mantener al cliente comprando en vez de resolverle el problema de fondo, es exactamente lo que va a explicar por qué este conocimiento tan simple desapareció del saber común durante décadas. Y ahí es exactamente a donde vamos. Hagamos la cuenta con números reales, porque ahí es donde se entiende todo. Según datos de la industria de plomería en Estados Unidos para 2026, el costo promedio de una reparación de inodoro ronda los $271, con un rango que va de $150 a $391, dependiendo de la parte afectada. Cambiar solamente el flapper, una pieza de hule que cuesta $2 o $3 en cualquier ferretería, cuesta alrededor de $130 cuando lo hace un plomero, porque ese precio no cubre la pieza. Cubre la visita, el diagnóstico y la mano de obra por hora, que va de $45 a $150. Y si el cliente se cansa de arreglar el mismo inodoro una y otra vez y decide reemplazarlo por completo, la instalación de un inodoro nuevo cuesta en promedio $374 y puede llegar hasta $826 dependiendo del modelo y la mano de obra. Ahora compara eso con lo que en realidad cuesta resolver el problema de raíz: un jugo de vinagre blanco de menos de $3 y una hora de tu tiempo. Esa diferencia entre $3 y $271 no existe porque alguien se siente en una oficina a decidir ocultarte información. Existe porque el modelo de negocio completo de la reparación a domicilio está construido alrededor de la visita, no del diagnóstico preventivo. Un plomero no gana dinero explicándote por teléfono que metas vinagre tibio en el tanque de tu inodoro. Gana dinero manejando hasta tu casa, cobrando el cargo de la visita y facturando la pieza con su margen incluido. Eso es su negocio y no hay nada malo en ello. Pero tampoco hay ningún incentivo en ningún punto de esa cadena para que alguien te enseñe el atajo que te ahorra la llamada por completo. Lo mismo pasa del otro lado, con los productos de limpieza. Una empresa que vende limpiador para inodoro no gana nada explicándote que el ingrediente activo real, el ácido acético, ya lo tienes en tu alacena a una fracción del precio. Su modelo de negocio depende de que sigas comprando la botella con la marca en la etiqueta, no de que entiendas la química que hay detrás. Este patrón no es exclusivo de los inodoros. Es el mismo patrón detrás del movimiento por el derecho a reparación que ha ganado fuerza en los últimos años en electrodomésticos, autos y electrónica. Entre menos sepa el consumidor sobre cómo funciona y se repara lo que ya tiene, más veces tiene que pagar por un servicio o un reemplazo. No es que un grupo se reúna a planear cómo ocultarte el vinagre.
es que, generación tras generación, el conocimiento práctico que no le genera una venta a nadie deja de transmitirse, porque nadie tiene un incentivo económico para enseñarlo. Se queda en la memoria de la gente mayor, de los plomeros jubilados que ya no dependen de la venta, y en libros viejos que casi nadie abre. Eso es lo que quiero que te quede claro antes de pasar al método. No hay un villano con nombre y apellido guardando este secreto en una caja fuerte. Hay una estructura económica completa del lado del servicio y del lado del producto, donde el conocimiento simple y barato no tiene quien lo empuje. Y esa ausencia de incentivo se parece mucho a un secreto, aunque nunca nadie haya jurado guardarlo. Ahora que entiendes la química de la parte 2, esta parte de economía, ya tienes las dos piezas que la mayoría de la gente nunca. Lo único que falta es el método exacto, con tiempos y medidas precisas. Para que esta noche mismo dejes de pagarle a alguien más, puedes resolver algo que puedes resolver tú con un jarro de vinagre. Y eso es justo lo que sigue. Aquí está el método completo, paso por paso, para que lo hagas esta misma noche. Paso 1. Cierra la llave de paso. Busca la válvula pequeña en la pared, justo detrás y debajo del inodoro. Gírala en sentido horario hasta el fondo. Esto corta el suministro de agua y evita cualquier desastre mientras trabajas dentro del tanque. Paso 2. Calienta el vinagre. Necesitas entre 500 y 700 mililitros de vinagre blanco destilado, el más común y el más barato. Caliéntalo en la estufa o en el microondas hasta que esté tibio, entre 50 y 60 grados centígrados. No lo hiervas. El vinagre tibio acelera la reacción química con el mineral, pero el agua hirviendo puede dañar sellos de hule cercanos. Paso 3. Quita la tapa del tanque y localiza el tubo de rebose. Es el tubo vertical y abierto que está parado en el centro o a un lado del tanque. Vierte el vinagre tibio directamente dentro de ese tubo, despacio, para que baje por el canal que alimenta los orificios del borde de la taza. Paso 4. Déjalo reposar. Mínimo 6 horas. Idealmente toda la noche. No jales la palanca durante ese tiempo. Cada hora que pasa, el ácido acético sigue disolviendo el carbonato de calcio acumulado dentro de esos canales angostos. Paso 5. A la mañana siguiente, destapa los orificios manualmente. Toma un clip de papel enderezado o un trozo de alambre rígido. Pasa la punta por cada uno de los pequeños huecos que están bajo el borde interior de la taza, empujando hacia afuera el mineral ya ablandado. Haz lo mismo en el siphon jet, el orificio más grande que está en la parte frontal inferior de la taza, apuntando hacia el desagüe. Paso 6. Abre la llave de paso, deja llenar el tanque y jala la palanca. En la mayoría de los casos vas a notar el cambio de inmediato. Un flush con fuerza real, agua entrando con velocidad por todo el borde y un vaciado completo de la taza. Paso 7. Revisa el flapper. Con el tanque aún destapado, jala la palanca y observa la pieza de hule redonda en el fondo. Si se ve endurecida, agrietada o deformada, reemplázala. Cuesta entre $3 y $5 en cualquier ferretería y se instala en menos de 5 minutos, sin herramientas. Paso 8. Ajusta la cadena del flapper. Debe tener solo un poco de holgura, no más de 1 centímetro. Si está muy floja, el flapper cae antes de tiempo y te roba la mitad del flush. Paso 9. Revisa el nivel de agua. Debe llegar hasta la línea marcada dentro del tanque, generalmente un par de centímetros por debajo de la parte superior del tubo de rebose. Si el agua está muy baja, ajusta el flotador levantándolo un poco, ya sea doblando el brazo metálico en los tanques antiguos o girando el tornillo de ajuste en los modelos con flotador de columna. Un vecino que sigue este canal en Monterrey me escribió después de probar este método en un inodoro que llevaba casi 4 años flusheando débil. Su plomero le había cotizado $280 por un diagnóstico completo. Le tomó una noche de reposo y 20 minutos de trabajo real la mañana siguiente. El resultado: agua entrando con fuerza por todo el borde, como el primer día. Y aquí está la comparación que importa. El costo total de este método, vinagre, un clip de papel y, si acaso, un flapper nuevo, no pasa de $5. La reparación promedio de un plomero por el mismo problema ronda los $271. Y un inodoro nuevo completo puede costarte entre $374 y $826 instalado. Repite este mantenimiento con vinagre 1 o 2 veces al año si tu agua es dura, y esos canales nunca volverán a cerrarse lo suficiente como para robarte el flush otra vez. Ese es el método completo. Simple, barato y tuyo desde ahora.